Hola. Hola, ¿cómo están? Y nosotras, Pues, amiga, ¿de qué vamos a hablar hoy? del adulting. Sí, la adultez. ¡Yupi! No, a ver, la verdad es que creo que es un tema con el que yo tengo que hacer un buen las paces. Sí, cuéntame, bebé. Sí, no sé, o sea, siento que en general, desde mi punto de vista, Sí, todo lo que decimos aquí es desde nuestro punto de vista. Salvo que citemos a alguien muy genial. exacto. Pero sí he tenido a veces mucho la exigencia de vivir como una adulta que ya lo tiene todo resuelto, ¿sabes? Mm, ¿Me entiendes? ujú, Y siento que tiene mucho que ver con que a mí personalmente me cuesta un montón generar rutina. Soy mm. súper flexible con eso. De verdad, no es como que yo tenga algo que diga, o sea, en este momento de mi vida no es algo que yo diga como, así, esto cada lunes a tal hora, no puedo no hacerlo, ¿sabes? Soy muy flexible, me adapto súper fácil, pero eso al contrario se ve como, ok, pues me cuesta trabajo generar rutina. Y sí, un poco en mi cabeza es que parte de ser adulto es poder tener una rutina estable, Mm. ¿sabes? Yo creo que eso puede tener que ver con que siento que somos de las primeras generaciones como de la modernidad, posmodernidad, etcétera, o sea, como del último siglo, pon tú, no sé bien, en donde la adultez no viene vinculada a criar. Sí, Y entonces, a ver, tener hijes idealmente te invita a tener una rutina porque les enseñas a tener una rutina a ellos, claro, ¿no? porque hace falta que una personita coma 3 veces al día, Sí, que vaya a la duerma a sus escuela, horarios, exacto, claro, sí, sí. sí, sí. Entonces, creo que la mayoría de las personas estamos teniendo pues una crisis muy grande en identificar cómo se hace esto de crecer más, de ser más adulte, pero sin los roles que socialmente han venido siempre con cumplir 30, con tener una pareja, o sea, y también pensar en cómo ha cambiado la economía, que pues ahora con lo que ganamos no podemos comprarnos ciertas cosas que de hecho son materias que están asociadas a la vida adulta, ¿no? Como Como un poderte carro. comprar tu coche, tener una casa, tener una familia, y todas esas cosas han ido cambiando. Entonces yo creo que estamos pues de alguna forma como encontrando una nueva identidad de lo que implica ser adultez, porque los roles en sociedad han cambiado y lo que se espera de un treintañero ahorita es distinto a lo que se esperaba en los 60s, en los 70s, güey, incluso en los 2000 creo que justo ya empezó a cambiar, ¿no? Sí. Sí, Em, y me parece súper rudo porque yo siento que, por ejemplo, vivimos un montón con la exigencia de cómo que sigues teniendo 30 y sigues viviendo con tus papás, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba viendo un video súper duro de cómo en la Ciudad de México hay como una cantidad, creo que como 80,000 jóvenes o más, no me acuerdo bien de la cantidad, que algunos tienen hasta 2 trabajos y aún así están tan caras las rentas. Hay una crisis de eso que no se pueden salir de casa de sus padres. Y siento que aún así la exigencia sigue, ¿no? Como, ¿cómo ujú, va a ser que un adulto de 30 años siga viviendo en casa con sus papás? de acuerdo. Pero luego ves todas las rentas y todo el dinero que tienes que invertir, que de verdad no da la vida. O sea, y yo conozco mucha gente que en este momento está buscando trabajo, que o es conseguir trabajo en condiciones súper poco dignas y neta explotarte para que el dinero siga sin alcanzarte, o justo como sacrificar eso, como la independencia en ese sentido y seguir viviendo en casa de tus papás, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ujú. Sí, a mí me parece muy difícil encontrar a una persona que tenga 26 años que no reciba ningún tipo de apoyo de sus papás, ¿sabes? Siento que está muy difícil. A mí me parece muy injusto que creamos que es una falla interna o una falla de estructura o algo que no hayamos entendido bien, cuando en realidad lo que falla es la propuesta y el modelo. El sistema, claro. No alcanza, güey. O No, sea, es como chance el pedo está en pensar que todos podemos tener un coche y en que todos podemos tener una propiedad. Y una propiedad en donde solo haya una familia y esa familia es heterosexual y tienen hijitos y esos y hijitos son van a una blancos y escuela. se ven de cierta Sí, manera. sí, es que sí es pensar en a quién le beneficia que pensemos que estamos fallando en las expectativas o en las exigencias de lo que implica ser un adulto cuando
trabajamos un montón, güey. Como mexicanos trabajamos un montón de horas en comparación con otros países y somos de los países que menos ganan, ¿no? O sea, que más trabajo, que más horas trabaja y que menos gana en cuanto a salario, que menos vacaciones tiene, o sea, que menos tiempo de ocio que menos tiempo de tiene. ocio tiene, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo a pensar y cuando yo veo a mis consultantes y que yo también lo viví como en esta cosa de, güey, crecer está asqueroso y todo era una mentira y como, porque de chiquitos es como, cuando yo viva solo, voy a hacer todas estas cosas. Y ahora vives solo y es como, no puedo hacer todas estas cosas porque no tengo dinero y estoy deprimido, ¿no? Y es entender como, güey, por supuesto que no es una falla individual, tiene que ver con que no es sostenible la exigencia del capitalismo y para mí ha sido muy sanador darme cuenta de que hay otras formas de ser adulto o que yo puedo generar como mis propios modelos de lo que implica la adultez y la independencia, porque también creo que la independencia está como muy centralizada en lo económico. Es como, güey, ¿qué pedo con la independencia emocional? ¿Qué pedo como con poder sostener un espacio en términos de, güey, que esté limpio, en términos de que esté ordenado, en términos de que te ayude a trabajar, como con poder sostener lo que haces en un día a día, güey? O sea, eso también habla de autonomía, ¿no? Y como de poder tú, y sin caer en estos discursos de tú crea la vida que quieres para ti mismo, porque obviamente depende de muchas cosas. Depende de un montón de cosas, pero sí entender que una adultez funcional no se ve posiblemente como te la enseñaron, porque te la enseñó una generación que estaba en un contexto distinto en donde existían otras condiciones. Ajá, sí, yo también he pensado un montón mínimo aquí en la Ciudad de México, como tampoco se considera como parte de la chamba el traslado, por ejemplo, y que eso a mí me parece completamente problemático porque si tú haces una jornada que ni está legal, pero haces una jornada de 10 horas y aparte te tardas 2 horas en llegar a tu trabajo y 2 horas en regresar, neta, ¿cómo te va a alcanzar la vida para otra cosa que no sea trabajar, no? Y siento que se me quedó un montón lo que me habías dicho el otro día, como tenemos un montón o sea, sí crecimos en una cultura que te enseña a que trabajas para vivir y vives para trabajar y nunca te alcanza. Neta, o sea, en otros países sí hay unas realidades completamente diferentes en donde trabajando mucho menos tiempo les alcanza el dinero para ahorrar, para ser independientes, para irse de vacaciones, para tener cosas, tiempo de ocio, o sea, para no estar escatimando en el tipo de queso que compras en el súper o en el mercado, güey. A mí eso me parece muy cabrón. Digo, como, güey, es que no puedo creer que lo mucho que trabajo y no me alcanza para hacer todo mi súper en el súper. Claro. Tengo que dividirme, o quiero, pues, sí, también. Sí. Porque es una cosa de, no puedo, no sé, en el mercado, ¿no? Y que es como, es que me encantaría comprar muchas más cosas. Y a ver, soy una persona que no gana ni cerca del salario mínimo, güey. O sea, yo no sé lo que es la precariedad laboral, por ejemplo. Estoy consciente de la cantidad de privilegios que tengo y justamente por eso me sorprende que digo, ¿qué chingados? ¿Por qué está tan cara la vida? Sí. Y a mí que soy una persona que, sí, o sea, el salario que yo tengo está pues muy por encima por el mínimo, ¿no? Porque en algún momento también escuché a Dalia de la Cerda hablar como de cómo estamos, como teniendo estas narrativas generalizantes en torno a la precarización laboral y lo importante que era entender lo que verdaderamente era la precarización laboral. Yo también creo que ¿no? es importante. Yo también creo que es muy importante, e independientemente de que cuando nosotras hablamos de que no nos alcanza, claramente no estamos hablando de vivir en un índice de pobreza como el que es el general en México. Sí, ni que vivimos al día y que sí tenemos y reconocemos los privilegios que existen en nuestros contextos, ¿no? Por supuesto. Aún así, nos sigue pareciendo tremendamente caro. Sí. No estamos también al mismo tiempo muy lejos de que el dinero no sea algo que nos angustia. Y, güey, yo dejo de trabajar una semana y empiezo a estar en pedos grandes. Obvio. O sea, no me sostengo tanto tiempo sin trabajar, sino ahorré antes, ¿no? Claro, obvio. Entonces, también me gustaría, amiga, como podemos seguir hablando del dinero todo lo que queramos. No, sí, pero también podemos abordar otras cosas. Sí, como del aspecto emocional, ¿no? Sí. Más allá de los bienes materiales y de, sí, bebé, ya te vas a casar y vas a tener una casa y vas a tener hijos. ¿A ti qué te dijeron que era ser adulto o cuál era tu idea de ser adulta, no? Sí, bueno, yo creo que yo cuando vivía con mis papás, sí vivía, por ejemplo, un contexto mucho más aprensivo, sobre todo por parte de mi mamá. Entonces, para mí, independizarme siempre fue como el, güey, cuando yo viva sola,
voy a poder hacer lo que yo quiera y voy a cogerme a 50 güeyes en una semana y me vale verga porque yo voy a ser independiente y va a ser mi casa y en mi casa se va a hacer lo que yo diga, ¿sabes? Sí. Y siento que, pues a ver, sí es verdad que el primer año que yo me salí de mi casa, o sea, fiesteaba desde miércoles al domingo, güey, por ejemplo. Sí. Pero definitivamente no es lo que una a los 17 espera que la adultez sea, ¿sabes? Porque claro que viene con un montón de libertades, pero pues eso conlleva un chingo de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que a mis 18 yo estaba saliendo con un montón de gente, ¿no? Eso me lo he puesto a pensar. Salía con mucha gente y yo estaba así en mi época más poliamorosa, con una relación súper poliamorosa y neta cada que alguien me invitaba a salir y yo tenía tantititas ganas, yo le decía, sí, obvio vamos a salir, pero pues porque me mantenían, porque me hacían de comer, porque si yo llegaba a casa mi ropa ya estaba limpia, había papel de baño en donde siempre tenía que haber, o sea, yo no me encargaba de todas esas cosas que como ahora me encargo me doy cuenta de el tiempo y la energía y la chamba que son, ¿no? Entonces, si yo podía salir con 7 güeyes en una semana, era porque en casa yo tenía que comer, tenía varo para salir, porque me daban varo, ¿sabes? O sea, siento Sí. que hay muchas cosas de, incluso de el tema relacional, que cambian cuando ya tú te mantienes sola. Por supuesto, o sea, como que había alguien encargándose de los cuidados que sostenían tu vida. Y que entonces ese tiempo que requieren esos cuidados, pues no era mi Y tiempo. ese dinero. Exacto. Sí. Entonces, no sé, o sea, yo saliendo de mi casa ya llevo como 4 años viviendo sola. Ya es un montón, güey. ¿Cuánto Sí, me llevo fui yo? chica. Es que justo tú te fuiste antes que yo a Me fui vivir como a sola. los 21, sí. Me fui en Órale, pandemia. amiga. Sí. Tras a los 21. Sí, estaba chiquita. Órale. Pero es que yo ya no aguantaba. También. Wow, bebé. Ok. Pero sí, o sea, al principio yo me di cuenta como de, güey, pues es darte cuenta de que si tú no limpias tus calzones y no los lavas, pues va a llegar un punto donde no tienes ropa limpia y literal te vas a Y tener no que... te puedes ir a coger así. Exacto, o sea, no, literal sí como que te das cuenta de esas cosas que al Ujú. final, pues cuando vives idealmente en una familia o sea, en tu casa familiar, pues sí hay otra persona que en un inicio se encargaba De sostenerte. de sostenerte, exacto, y de cuidarte, es eso. Yo siento que yo he tenido, y a lo largo de todos estos años, he aprendido a cuidarme yo. Y he aprendido que si no voy al súper, no va a haber comida, y que si no me cocino, no va a haber comida preparada, ¿sabes? Que si no limpio va a estar sucio. O sea, todas esas cosas que se dicen fácil, pero que pegan. Es que yo creo que también uno de los problemas principales de la crisis de la adultez que tenemos es que están tan subestimados los cuidados que cuando llegas a la adultez y te encuentras abrumada por el trabajo que conlleva cuidar tu espacio y cuidarte a ti misma, es esta negación como de decir, puta, pues ¿por qué me está costando tanto trabajo algo tan sencillo? ¿O por qué no había pensado en algo tan lógico como que si no hay comida, pues no hay que comer? Y que si no lavo Exacto. los platos, entonces la casa está hecha un asco, y tiene que ver con no reconocer los trabajos que hacen principalmente las mujeres en las familias Como trabajo. como trabajo, ¿no? Entonces, claro, tú te vas y dices, ay, como cuando te preguntan, ¿y tu mamá qué hace? Nada, es como, no, sí, se la pasa en la casa sosteniendo ese sistema que sale, ¿no? A hacer otros trabajos que son mucho más reconocidos, como estudiar, ir a la escuela, el papá o la persona que provee y entonces va a trabajar y gana dinero, ¿no? Y entonces llega y pone el dinero en la mesa. Y cuando tú sales, güey, y te das cuenta de que de pronto limpiar toda una casa en la que tú vives con tus roomies, en donde hay otros 2 cuartos, en donde hay una cocina compartida, y ponerte a barrer, trapear, sacudir, mover todo, lavar la ropa, etcétera, terminas sudada, güey, que implica un trabajo gigantesco y un tiempo y una consideración, dices, ah, puta madre. Esto es verdaderamente a lo que yo no sabía que me iba a afrontar cuando creciera. Y también, ¿no? Quizás escuchándonos, ¿cómo será para las personas que igual y tuvieron que aprender esto mucho antes, incluso viviendo en sus Exacto, familias, ¿no? sí, también lo he pensado. Pero de todos modos, lo que yo creo que nos está pasando es, la adultez es una ilusión, porque que se tiene que mantener y que nos tienen que mantener cuando somos más jóvenes,
para justamente poderte seguir alineando a los modelos que te llevan a terminar siendo ese trabajador que le funciona al sistema, ¿no? Y entonces tú dices, claro, pues yo, cuando sea adulto y tenga mi dinero de adulto y llegas y te das cuenta que el dinero de adulto es una mierda, Sí. Dices, ¿qué carajos? Sí. Y se vuelve muy complicado, güey. A mí algo que me parece muy cabrón es cómo subestimamos también los trabajos técnicos y cómo nos creímos esta idea de la meritocracia, de que te tienes que subespecializar en algo. Entonces tienes a bandas con postdoctorados que no encuentran trabajo, güey. Y a banda con postdoctorados súper encabronados, güey. Porque se les metió esta idea clasista de que alguien que tiene un trabajo técnico o más práctico debería ganar menos que ellos, ¿no? Sí. Y no sabes la cantidad de adultos que he escuchado como, es que yo con un postdoctorado estoy ganando lo mismo que una persona que limpia, que es como, sí, ¿por qué piensas que el otro trabajo no debería como de ganar tanto varo o que tú por subespecializarte, güey? Sí. Deberías de ganar eso, ¿no? Sí, que sí fue un poco la mentira que nos han dicho toda la vida, como si tienes una carrera vas a ganar más dinero. Y existían estos trabajos en donde mientras más tiempo estuvieras en una empresa, más ibas creciendo. Ahora no. Y yo creo que ahora, mientras más tiempo te quedes en un trabajo, más te vas estancando. Salvo que trabajes en una empresa como muy clásica, que no sé cómo se ve eso porque yo soy freelancer, güey. Pero yo lo que he aprendido es que necesito constantemente estarme actualizando y preguntando, güey, ¿a mí qué me interesa? Porque puedo monetizar mi interés. Contrario a cómo crecieron otras generaciones, que es, o sea, como hay cosas que te gustan que son hobbies y hay cosas que te gustan que son trabajos de verdad. Sí, ¿no? Totalmente. Okay. Sí, es eso. Y que vas a comer de una cosa, pero que no... Eso no necesariamente te tiene que gustar tampoco, ¿no? Exacto. Sí, creo que uno de los choques más grandes que yo he tenido es ya creciendo es, por ejemplo, o sea, está duro, pero es ver a mi papá. Sí, de alguna manera, mi papá ha trabajado toda su vida, güey. De verdad, lleva 40 años trabajando. Y lo veo ahora que está a punto de jubilarse y está viviendo un proceso muy tormentoso y muy movido y lo entiendo. Pero luego también pienso que mi papá es una persona bastante desorganizada, por ejemplo, que no es que él entienda lo que pasa con los impuestos realmente y entonces solo tiene el varo para contratar a otra persona que lo hace por él, Güey, ¿sabes? me estás tocando un tema, perdón, no te quiero interrumpir, ahorita te comparto. No, pero está muy cabrón porque es eso, o sea, mi papá solo pasó de, pues, de ser adolescente a ser un adulto que comenzó a generar varo desde que era muy joven y como todavía vivía en un contexto que beneficiaba a una persona profesional de la salud, entonces como que empezó a generar varo y poco a poco se fue haciendo de varo, ¿me entiendes? Y entonces todas esas cosas que conllevan la adultez, más bien él solo tenía el poder adquisitivo de pagarle a alguien más para que las hiciera, ¿no? Las secretarias. Las secretarias, los contadores, como las personas que hacen el trabajo del hogar, por ejemplo, o incluso como si seguir, Las esposas. eso iba a decir, como si seguir esta figura de familia tradicional en donde pues es mi mamá quien piensa qué es lo que vamos a comer en la tarde. Incluso si le dice a alguien más que lo haga, mi mamá tiene la carga mental de qué vamos a comer en la tarde, mi papá no. Mi papá jamás, ¿sabes? Entonces, siento que eso es un poco... A mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo trabajaba hace un año en un trabajo de 10 de la mañana a idealmente 6, pero a veces eran 10 de la noche, pero que tampoco me pagaban el varo como para yo entonces pagarle a otra persona para que hiciera cosas por mí. Era, güey, llegar a casa y estar exhausta y todavía pensar, no mames, tengo que poner la lavadora. O no mames, tengo que limpiar el baño. O sea, Güey, tengo cosas que comer. así. Sí, tengo que hacerme de comer, como en qué momento. Y yo le preguntaba como a otras personas de mi chamba, como, oye, ¿cómo le haces para traerte tu comida todos los días, no? Para cocinarte todo el tiempo. Y ellos era como, bueno, me levanto a las 5 de la mañana como para poder llegar al trabajo a las 10, habiendo preparándome la comida y así. Y llego en la noche y limpio mi casa y duermo menos y no veo a nadie, no tengo amigos. O sea,
¿sabes? Como si trabajar de esta manera, siento yo que hace que Te aísles. te aísles, que tu vida social exista poco, güey, la neta. Y es una de las principales cosas que empiezas a notar como cuando vas creciendo. O sea, no sé, siento que sales ya al mundo, dejas de estudiar, pon tú. Ujú. Y pues, güey, en tu grupo de amigues pues, empiezan a trabajar en sus cosas, empiezan a priorizar otras cosas porque justo las necesitan para sostenerse. Entonces es como, güey, ¿cómo carajos se hacen amigos en la adultez? ¿Cómo conozco a gente nueva? ¿Cómo sostengo a la gente que ya conozco? Sí. ¿No? ¿Cómo sostengo las relaciones que ya existen? Y sí, o sea, es entender que los modelos como de independencia que tenemos a la mano son súper individualistas y que si nos casamos con ellos, güey, vamos a tener siempre una sensación de profunda insatisfacción porque no se puede, güey, o sea, Sí. es como esta cosa de nadie puede trabajar la cantidad de horas que trabajamos, los días de la semana que trabajamos, que hay banda que todavía, aparte de trabajar entre semana, trabaja los fines de semana, güey. No le alcanza el varo, ¿no? Salir y ver a gente, esto lo estábamos hablando en un episodio pasado, implica gastar siempre dinero porque hay Claro. pocos lugares públicos en los que te puedas solo sentar. Sí. ¿Sabes? Como a cotorrear. Entonces sí, como se vuelve un proceso muy frustrante, se vuelve un proceso muy angustiante y pues a mí de hecho me parece bastante ad hoc a lo que estamos viviendo que hayan tantos adultos jóvenes con ansiedad y con depresión, porque empiezas a darte cuenta de que si no agarras el pedo y te empiezas a hacer preguntas de verga, güey, neta, ¿cómo le voy a hacer? Tu vida puede verse bastante, güey, dura, ajá, o sea, güey, la frustración de cuando topé cuánto varo me estaba quitando el SAT, la primera vez que yo pagué impuestos, güey, yo lloraba, güey, así yo lloraba con mi terapeuta y le decía de que, güey, o sea, mi contadora me decía, te encargo más tickets, Nat, y yo, es que no tengo varo para comprar cosas tickets, y que entonces me den tickets de las cosas que compré, porque todo el varo que podría usar para comprar se me fue en pagar los pinches impuestos, güey, que salieron altísimos por no tener tickets. Ya sabes, o sea, puta madre. Sí, y entonces que es como era este un loop, güey, círculo. de qué pedo en serio, o sea, pues ¿cómo le hago, güey? ¿Cómo le hago para no estar pagando una cantidad absurda, de verdad absurda de impuestos? ¿Sabes? O sea, solo es como que se siente como un juego en el que nunca puedes ganar, güey. Como la casa siempre gana, ¿me explico? Sí. Y sí creo que hay muchas formas en las cuales podemos empezar como a hackear, ¿no? Les estoy invitando a no pagar los impuestos. Y yo, de aquí cada quien va a tomar lo que les quiera sirva. y lo que les sirva, pero también pensar como, güey, pues no todo se tiene que hacer al pie de la letra y hay modelos de adultez y también pensando en que ahora está súper de moda ser fit y correr y tomarte 800,000 vitaminas que no necesitas, güey, y comprarte ropa carísima para ir a hacer ejercicio. Y como tener una rutina como si fueras una computadora. Es como, güey, no eres una computadora, no eres una máquina. Esto de, ¿cómo tener una rutina para tener el 90% de tu rendimiento? ¿Rendimiento de qué? ¿Rendimiento de qué, güey? No soy no sé si los softwares tengan rendimiento, pero no soy un software. O sea, es como, güey, no soy una madre Sí, no soy que una la máquina, experiencia humana no pues, se mide ajá. así, ¿no? Algo que a mí me ha venido súper bien como para neta tranquilizarme un chingo y decir de que, bebé, apenas vas empezando, es también, güey, esta idea de que en los 20 ibas a agarrar de que un chingo de sabiduría, que a ver, sí, o sea, yo ahorita que me queda de que solo un año de tener 20 digo, no mames, obviamente aprendí un montón de cosas, pero no hay nada que me zurre y que me reviente más, güey, que la banda pensando que a los 30 ya estás grande, cabrón. Puta, güey, es que ver, es como, güey, siento que apenas vas llegando como una cosa como, ya sabes, como más de, güey, ya le voy agarrando más el pedo y llega este trip de, ya estás bien grande. Como, güey, el otro día me salió un reel, amiga. No, yo me hervía la sangre, güey. Era un cabrón diciendo como, pues chance la gente a los antros a los que vas no está muy morrita, güey, sino pues tú qué chingados haces a tus 30 todavía saliendo. Y yo, no, órale, güey. no, preciosa. Más bien, ¿qué hace la gente a los 15, 16, 17 años comiéndose al mundo como si no les quedaran muchos años de vida si todo sale bien? Sí. Y entonces también eso, güey, es como entender que mucho el malestar adulto tiene que ver con un acelere, güey, Sí, y un güey, miedo a crecer totalmente. y un miedo al envejecimiento, que si lo piensas tantito y como que si tú agarras tantita distancia, de hecho, tenemos un montón de tiempo, güey, hay un chingo de presiones que yo más bien invitaría a la banda a preguntarse como, güey, ¿quién les vendió la idea de adultez que tienen
Y de ahí partimos para ver qué pueden deconstruir. Sí, güey, ¿no? me hiciste pensar un montón. Ayer justo fueron unas amigas de mi mamá a la casa y estaban teniendo una conversación de cómo morras de 26, y me señalaron, porque tengo 26, ya se ponen Botox, como para no parecer, para no Claro. envejecer, pues, Sí, ¿no? Botox preventivo, le dicen. Exacto, y yo pensaba como, órale. Y entonces me dijeron, a ver, Ale, sonríe. Y para que por si se te Para ver, marcaban estas. y las patitas de gallo, ya sabes, Ah, las de aquí. sí. Y entonces como que yo hice una jeta y les dije como, yo no me planeo poner Botox, o sea, y chido, como cada quien elige lo que quiere con su cuerpo, pero pues más bien yo voy a aprender a envejecer en paz, ¿sabes? Y no creerme la tonta idea de que los cuerpos que no son jóvenes no son bellos. Güey, el Instagram Face, ¿sabes? Como esta cosa de que, güey, tú ves a las influencers y neta todas se ven parecidas, güey. Sí. Porque es un tipo de labio, es un tipo de nariz. Ay, Sí, sí, no sé. un tipo De estética, güey. Sí, de estética muy específica que justo, o sea, no te da cancha para envejecer como tú vas a envejecer, que es Ujú. normal, Y como cada quien. también, sí, me acuerdo en la carrera, porque en la universidad en la que yo estuve, ibas, no sé si así sean todas, pero ibas viendo las etapas de desarrollo por semestre. Entonces, cuando llegamos a la etapa de desarrollo de la vejez, pues obvio hablas de edadismo y de cómo la vejez pues también tiene un componente pues muy social y como cómo el sistema pues enferma y patologiza el cuerpo viejo. Claro. Porque no puede rendir de la misma manera, de la manera que necesita, pero que no necesariamente está enfermo, ¿no? Claro. Y algo que decían que me parecía súper interesante es que pasamos de estas sociedades en donde se volteaba a ver a la vejez como, o a las personas sabiduría. viejas como sabios, exactamente, y como, güey, pues estas personas llevan un montón de tiempo, o mucho más tiempo aquí que nosotros, y entonces pueden transmitir lo aprendido a los jóvenes, ¿no? Y ahora vivimos en un tipo de sociedad en donde por los cambios en la tecnología y la manera en la cual los jóvenes ahora aprendemos, se da para que seamos nosotros quienes tienen que estar educando aparentemente a las personas más grandes porque pues les está costando trabajo actualizarse porque los cambios son mucho más rápidos que antes, güey. Total. ¿No? Y entonces esta idea de que lo que las personas más grandes saben y sus experiencias ya son obsoletas porque no van de acuerdo a los contextos que suceden ahora, ¿no? Ajá. Y a las dinámicas que están ahora, a mí me parece muy peligrosa porque es tirar en saco roto a un montón de generaciones que por supuesto que pueden tener, a ver, sí, ideas muy problemáticas y todo, pero güey, esta generación, la nuestra, tiene una fijación con los temas de identidad y etcétera que pues antes no existían, que obviamente si eso es lo que tú pones como sabiduría o como estar deconstruido o lo como le quieras llamar, te va a parecer muy obsoleto, ¿no? Claro. Pero a mí se me hace, o sea, creo que hay algo muy valioso, güey, y que hay algo bien importante y bien sanador para la sociedad de escuchar a la gente más grande, güey, y de entender la vejez también como un logro, güey. O sea, a mí me parece muy cabrón que ya mero, güey, están pasando varios genocidios, güey, en el preciso momento en el que ustedes están escuchando este podcast, en donde la banda se está muriendo de hambre y en donde la banda se está muriendo antes de tiempo, y a nosotros nos da miedo la vejez y queremos estar flacos. Sí. O sea, es muy conveniente como en también. dónde están nuestras prioridades, güey, ¿no? Sí, justo. sí, totalmente. Entonces creo que nuestras prioridades están puestas en lugares que de pronto pueden ser un poco contradictorias con lo que naturalmente sucede mientras vas creciendo. Claro. Y con lo que a ti naturalmente te va pasando en medida que vas madurando, güey, porque no sé tú, pero bueno, sí, el ejemplo que acabas de dar de, pues sí, ya no me interesa cogerme a 800 personas y salir de fiesta todo el tiempo, tiene que ver con que, pues maduraste, güey, y no tiene nada de malo, es lo esperado. Sí, creo, ¿no? Totalmente. ¿Qué te abruma? Cuéntame. No sé, es que siento que sí es un pedo muy sistémico, o sea, y que yo sé que a veces hablar así del capitalismo es bien abstracto, güey, porque decir ese, o sea, tan solo traerlo a la conversación ya es como, güey, ok, pero estás hablando de la nada, ¿no? Solo sí siento que, pues al final estamos viviendo un sistema en donde, güey, o sea, sí nuestras prioridades están bien torcidas, güey. La verdad, o sea, como qué pedo que a veces nos importa más tener el último iPhone de moda, güey, que neta conectar con la persona que tienes al lado, ¿sabes? O sea, como el nivel de consumo que a veces tenemos en general, me parece súper loco y como también siento que de ahí se vienen un chingo de pedos como la crisis climática, como todas esas cosas que siento que justo a generaciones pasadas
tampoco les atravesaban de la misma manera, ¿sabes? Mm, O sea, siento que nosotros ahora como adultos sí tenemos bien cabrón en la cabeza como el mundo se viene abajo y siento que a todas las generaciones dicen eso, ¿no? Como que todas las generaciones dicen como es que ya el mundo se va a acabar, pero ¿no sientes que esta vez es real? Chance estoy equivocada, chance soy una generación más que dice esto. definitivamente estamos viviendo momentos muy complicados y creo que con Ajá. la hiperinformación que tenemos todo el tiempo de estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo y como lo acelerados que están ciertos procesos que obviamente son súper detrimentales para el medio ambiente. O sea, no me siento en ningún lugar cómodo como para decir, no, a todas las generaciones les ha pasado esto, pero sí definitivamente la humanidad ha estado en crisis muchas otras veces que ahora. Y somehow, pues, Siguen. a ver, o sea, a mí particularmente no me parece, salvo por el ejercicio de socializar, que es muy angustiante de pronto darte cuenta de lo que está pasando social, política, económica y Sí. ambientalmente, creo que es muy poco constructivo, que lo que a ti te lleva a sostener la incomodidad, o más bien como justificar o explicar lo incómoda que estás, sea solamente una cuestión sistemática, porque si bien por supuesto lo es, Sí. reconocerlo no necesariamente te ayuda a No. identificar qué cosas puedes cambiar o qué cosas puedes hacer Es que es para que el eso. día a día sea Sea más más. llevadero. Sí, a ver, creo que es importante que todas las personas hagamos el ejercicio mental de entender a medida de lo posible lo que está pasando, ¿sabes? O sea, creo que no podemos solo vivir en nuestro propio mundo, sino es importante para mí reconocernos como parte de un todo más grande que de hecho sí está afectándonos, pero sí es verdad que, o sea, el hilo es muy delgado porque siento que una vez que lo reconoces, te sientes como de este tamaño, como súper diminuto y súper impotente para hacer cosas que puedan cambiar eso. Siento que sí, mínimo en mí, parte de la adultez ha sido reconocer eso, reconocer todo lo que está pasando en el mundo y también sentirme con la incapacidad de hacer algo que pueda generar algún cambio. ¿Me Mm. entiendes? Sí, o sea, hay un aspecto de la adultez que te genera una sensación de impotencia Sí. brutal. Sí, y que chance estoy equivocada y que chance, no sé, hay un montón de personas que dicen como, no, güey, sí hay formas, organízate con la gente, como, ¿sabes? Sí se puede, pues, pero siento que justo en este momento en donde estamos tan bombardeados de información y de falsa información y de noticias y de está, ya mataron a alguien a una cuadra de ti, pero en el otro lado del mundo también están matando. O sea, ¿sabes? Como que me siento completamente bombardeada de cosas negativas, Ok, ¿me entiendes? sí, Y siento que eso es algo que comparten muchos jóvenes, como muchas personas de nuestra edad. sí, porque estamos crónicamente en línea. Exacto. O sea, no es que antes no pasaran estas cosas, es que no existía un feed en el que te podías enterar de qué estaba pasando del otro lado del mundo. O sea, imagínate cómo hubieran sido los feeds en todas las cosas que te enseñaron en historia que han pasado a lo largo del mundo. Terribles, ¿no? Sí, y que también está Y rudísimo pensar que vemos un video de 30 segundos de un genocidio y el siguiente video que ves es una morra güera bailando. O sea, sí, pero sabes, yo la neta que, güey, igual y estoy muy equivocada, pero sí creo que algo, y no para dejar de verlo y dejar de ser, o sea, y como, justo, ¿no? Como convertirte en esta persona que no se entera de lo que está pasando, pero sí hay que desconectarse tantito de las redes y ver qué está pasando en tus contextos inmediatos, güey. total. Porque en verdad, la verdad, salvo que te funcione como para activar mecanismos de resistencia y como organizarte, solamente tener la información no te sirve absolutamente nada, ¿no? Más que de Entonces, angustiarte. por supuesto, y obviamente va a ser angustiante. O sea, me parece bastante humano que quien sea que pase más de una hora viendo su celular termine angustiada, güey, Claro, ¿no? con ansiedad. Pero eso no tiene que ver necesariamente con, puta, en la adultez te das cuenta de que el mundo está horrible y se va a acabar. No, güey, sí estamos viviendo momentos bien Bien duros, sí, cabrones, sí, sí, bien sí. duros. Y a mí al menos me ha funcionado como, güey, salirme un poquito de esta cosa hiperconectada o como de esta red de noticias que me da la falsa sensación de que estoy al tanto de lo que está pasando en el mundo, porque siempre habrá algo de lo que no me esté enterando y algo que no sepa.
y regresar a lo que inmediatamente sí puedo hacer y lo que a mí sí me hace sentir como que tengo agencia y que tengo voluntad y que tengo libertad, güey, y que hay un poquito de esperanza como en mi día a día, porque, güey, si no, neta, gana la muerte. O sea, Sí, gana el Thanatos, güey, gana la sí, pulsión de que todo está valiendo verga y pues yo creo que la vida y un shock como muy importante de crecer y como de convertirte en adulto es de hecho lo incómoda que es la existencia, sí. ¿no? Y lo mucho de los muchos mecanismos que tienes que poner en marcha para de hecho poder seguir sosteniendo la realidad. Yo valido mucho que te estés sintiendo así ahorita. Al mismo tiempo, güey, espero que podamos como construir más espacios en los que también te puedas dar cuenta de todas las cosas que te han salido súper chido, bebé. Sí, Y creo que de, sí. ¿no? Y de toda la gente a la que has conocido en estos años, y de que estás en una relación que te hace muy feliz ahorita, y que tienes un cuerpo que te funciona, ¿no? Como para las cosas que quieres hacer, y que Obvio. tienes amistades súper fuertes, y que existe este espacio, Mm. y que vives en una casa con un roomie que te cae bien, y que si se te antoja comer algo un día, puedes chance ahorrar tantito para írtelo a comprar después. No sé, o sea, sí hay muchas Sí. cosas en tu día a día de adulta que son suficientes, ¿no? Sí, creo que también es eso. Creo que estamos acostumbrados a conectar siempre con lo que hace falta. Ujú. Como que sí siento que yo últimamente siento a mucha gente a mi alrededor también solo conectando con el error, como con... La Sí, falta. la falta. Y con no detenerse en ningún momento a agradecer lo que sí hay. Y Ujú. que a veces sí hay, mucho, ¿no? Siempre, Sí, de hecho, ¿no? sí, qué fuerte. Sí, y es que, güey, o sea, ponte a pensar en... Todo está hecho para que te sientas así desmotivada, porque si no estás viendo genocidios y si no estás viendo lo que está haciendo el pendejo de Trump, güey, y si no estás viendo lo que está haciendo el pendejo de Milei, lo que está haciendo el pendejo de Bolsonaro y todos los hombres pendejos Que están en del el mundo, poder. güey, que están en el poder. No, a ver, nuestro gobierno también es una pesadilla, ¿no? Sí, Pero bueno, estás viendo a influencers de 23 años diciendo, comprándome mi primera casa. Y tú dices, pues, ¿qué carajos estoy haciendo mal, güey? Y yo creo que lo que falta muchísimo es retratos de adulteces más cotidianas y normales. Ni estoy sufriendo como lo está haciendo un montón de gente en el mundo, pero la neta, güey, tampoco me estoy yendo a Fashion Week en Londres y después me estoy yendo a París y después Maybelline me invitó a sí, no sé dónde, güey, a hacer una campaña en donde por 15 minutos de reel me pagan 60,000 pesos. O sea, los contrastes son súper altos, claro, ¿no? tienes toda Y la hay un razón. chingo de gente que estamos en el medio, güey, intentando ver qué pedo. Y yo creo que hay como una pérdida de ese tipo de identidad, porque de verdad, o sea, creo que estamos viviendo cosas que incluso ni siquiera tienen nombre todavía, ¿no? Que estamos experimentando por primera vez. Sí, totalmente. Sí, creo que también, por ejemplo, una de las cosas que a mí la adultez me ha puesto también muy enfrente, regresando un poquito a lo de los cuidados, es este pedo de hacerme cargo de mi salud, por Mm. ejemplo, ¿sabes? Que creo que más allá de que a veces es difícil, no sé, como comer bien y tener, ¿sabes? Todo eso, sino como real, ¿qué pedo cuando te enfermas? No sé, yo me acuerdo de las primeras veces que empecé a ir sola al doctor, por ejemplo, Sí. y que, no sé, me preguntaban, ¿y tienes tal vacuna? Y yo, ni idea, ajá, sí, porque siempre alguien más se había hecho cargo de eso de mí. Y entonces es como, órale, o sea, ahora yo tengo que acordarme de a qué cosas soy alérgica, a qué cosas no puedo consumir, qué medicamentos no me hacen bien, o cosas así, ¿sabes? Y sí, o sea, siento más bien que la adultez en general es como un darte cuenta de un montón de cosas. Ujú, ¿Sabes? Y no que ujú. antes no puedas darte cuenta, sino que, o sea, idealmente, sí es un momento en donde te confrontas con cosas que antes no habías vivido y que esto que dijiste hace un momento me parece súper fuerte porque siento que todo el tiempo nos estamos comparando. Lo que dices, como sintiendo que fallamos individualmente. ¿A ti qué son las cosas que más te han costado trabajo de la adultez? Creo que aprender a, pues yo hacerme cargo de cuando me estoy sintiendo con miedo,
cuando estoy muy triste, porque no es que no tenga una red de apoyo en la que pueda sostenerme, pero es como sí, pero aún así sintiéndome así hay cosas que no puedo soltar. Como por ejemplo, yo que mis funciones ejecutivas fallan un chingo cuando estoy más bajona por mi ciclotimia. Es como, es que güey, no me he bañado, no me he hecho de comer y tengo comida para prepararme, pero no quiero. Y lo primero que quiero es pedirme algo por delivery, Ujú. pero no quiero gastar, güey. Pero al mismo tiempo, neta sé y me conozco que me va a costar muchísimo trabajo pararme a cocinar porque encima chance la cocina está hecho un cagadero. Sí. Entonces solo se vuelve una cosa como de, como güey, me siento como de pronto súper ahogada como en mis propias como incapacidades, güey, como de decir, todo me está costando trabajo ahorita y el punto de neta solo hacerlo porque el resultado es, güey, el hambre no se te está quitando, ¿no? Y como que estoy de malas porque no he comido y neta me cruje la panza, güey, y estoy scrolleando en TikTok y viendo todas estas cosas, güey, de Sí. las que acabamos de hablar. Y obviamente, güey, o sea, a ver, se vuelve un sensorama y del terror como que se junten todos estos factores, ¿no? Entonces como desconectarme un poquito de mi experiencia, de, ay, es que yo y me siento así, la verga, y decir como, güey, párate y neta, cómete un pedazo de queso y vas a poder pensar un poquito más. Sí. Y ya, ¿sabes? O como de, güey, chance no has tomado agua. Sí. I mean, y cosas muy básicas de autocuidado que antes me daba muchísima vergüenza compartir que me costaban trabajo porque era como, pues, güey, pues no soy una niña chiquita, ¿no? Y en terapia ha sido como muy reconfortante darme cuenta de que de hecho sí, así es exactamente como me siento. A veces me siento como una niña que está incómoda, que no sabe qué necesita para estar más cómoda y que es como, güey, chance necesitas que te cambien el pañal, chance necesitas que te quiten ese vestido que te está raspando los pezoncitos, güey, chance necesitas un suéter y no sabes cómo comunicarlo. O sea, piensa en todo el trabajo que hacen los adultos en torno a las infancias, idóneamente como para proveerles de sus necesidades físicas y emocionales. Es Sí. como, güey, si viviste en contextos en los que por alguna razón hubo una disfunción en ese sentido, o tus cuidadores pues no se podían partir en 8, güey, porque estaban sucediendo otras cosas, posiblemente las cosas que más trabajo te cuesten sean las más básicas porque no te enseñaron o porque no hubo alguien que te contuviera, ¿no? Y ese es mi caso y no porque mis papás hayan sido de que negligentes, sino porque había otra situación pues más grave que necesitaba como de más atención, ¿no? Entonces eso, como que yo ahorita cuando me veo, güey, y digo, es que no puede ser, güey, que hayan cosas como tan básicas que neta me siguen costando trabajo, es como, es que ahí está justamente el trabajo, en que las cosas básicas desaprendas que son básicas y que entiendas cómo te costó un montón de trabajo aprenderlas y son la base para que puedas hacer las otras cosas que son entendidas socialmente como más adultas, más complejas, porque, güey, a mí me pones a estudiar, me pones a escribir, me pones a trabajar, lo hago perfecto, Sí, entiendo. pero porque tuve que desarrollar como una independencia falsa de performar, ser súper funcional. Sí. Y entonces las cosas como más, entre comillas, que yo aprendí que eran pendejas, pues las fui dejando y ahora son las que pues más se meten en mi camino en el momento en el que justamente quiero tener una estructura, en el que quiero tener una rutina, ¿no? También como la parte de, aquí me voy a meter en un tema bien personal, pero como de, güey, o sea, a mí antes me costaba mucho trabajo regularme emocionalmente y ahora es como de, güey, tus emociones y la forma en la que lidias con los problemas en tu chamba tienen consecuencias, pueden llegar a tener consecuencias. Tu círculo no se va a sostener nada más como por el amor y por el cariño y porque Sí, eres sí, tú, sí. no, tienes que echar a andar un montón de mecanismos emocionales para que tu red se sostenga, para tú también cultivar tus vínculos, para que tu jefe no te manda a la verga, para que tus pacientes quieran seguirse conectando contigo. No, o sea, todo eso sí ha sido como, verga, güey. Todo eso yo lo tengo que hacer, neta. Y pues también todo el aspecto de como las cosas más prácticas, a mí no sabes, amiga, cómo me cuesta trabajo hacer trámites, que si sacar el INE, que si sacar la licencia, que si tengo que renovar mi no sé qué chingados, que si tengo que verificar, o sea, güey, lo odio, Sí, lo entiendo, detesto, güey. me caga. No, y luego es que la burocracia aquí es una pesadilla, güey. Sí, sí. Sí, güey, te entiendo perfecto. Creo que a mí, ¿sabes qué? Estaba pensando ahora que te estaba escuchando, una de las cosas que más me costó trabajo
entrando a la adultez y así fue aprender a poner límites. Wow, claro. Como que yo viví en un contexto hacia mí tan aprensivo que quien ponía límites no era yo, sino que me ponían los límites. Y como que yo entonces siempre buscaba mecanismos para evitarlos, para poder evadirlos de alguna manera, pero entonces a mí por eso me costó tanto tiempo aprender a decir que no. Y en las cosas sencillas, o sea, deja tú de consentimiento y sexualmente, o sea, X. No, sino como, güey, estarme enculando de un güey y decirle, no, güey, de hecho hoy no te quiero ver, ¿sabes? De hecho, no, de hoy hecho hoy no quiero ir a la fiesta. Exacto. Sí. Como este pedo del FOMO, güey. Siento que ahora lo tengo súper trabajado y como ya de verdad me da igual. Pero no mames, ¿cómo me costó trabajo, güey? O sea, me costaba trabajo perderme cosas y yo podía estar exhausta, güey. Y aún así salía de fiesta. Y aún así me iba, ¿sabes? Porque pues siento que siempre viví con el no puedes, no puedes, no te dejo, no hay permiso. Que cuando cuando esa puerta se abrió, yo dije, híjole, ya, de aquí soy. Y no me daba cuenta de que el propio cuerpo tiene sus límites, o sea, y que no puedes fiestear 4 días a la semana y sentirte bien y sostenerlo durante tanto tiempo, güey, o sea. Sí. Siento que eso también es algo de la adultez que me costó trabajo y que sí son cosas que uno en un principio piensa, es que cómo puede ser que te cueste trabajo neta solo quedarte en tu casa, ¿sabes? Como que sí siento esto que decías, como de, güey, que son cosas muy básicas y que después te das cuenta de que de hecho no son tan básicas y de hecho sí hace falta chambear emocionalmente también para poder decir como, esto sí puedo, ¿sabes? Totalmente. Sí, siento que eso es fuerte, güey. Es muy fuerte, es un tema muy angustiante. Yo lo veo en la consulta, la mayoría de las personas también por la edad que tienen. Sí. Pero pues están en esa. O sea, literal a varios les he dicho como diagnóstico adulting. Sí, güey, o sea, sí, es angustiante. Sí. Y creo que también han habido cosas muy chidas, ¿no? ¿Por qué no para bajar? Sí. Y concluir un poquito. ¿Qué cosas de adulto has dicho como, güey, esto de hecho me mamó? O sea, como darte cuenta de que, de hecho estuvo chido, ¿sabes? Me acuerdo, ¿sabes qué? Una vez, cuando todavía trabajaba, yo estaba así súper metida en el trabajo y era como, no, es que yo no puedo faltar y yo no puedo tal, ¿sabes? Y entonces un día solo el fin de semana decidí irme de fin de semana y llegar el lunes al trabajo, pero real llegué de viaje y llegué al trabajo. Y fue súper sostenible para mí y dije como, wow, puedo hacer esto, ajá, qué pedo que tengo la libertad de entonces hacer lo que yo quiera con mi dinero, güey. E irme a la verga si eso es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Y que si yo quiero irme el fin de semana y forzarla y viajar en camión y estar un día cansada en la chamba, pues ok, lo sostengo porque eso es lo que quiero y eso me da placer y eso es como adulta lo que puedo decidir hacer, ¿sabes? Creo que ese tipo de cosas, Ay, me o sea, encantó esto, totalmente, güey, es que yo también lo he experimentado y sí es como, pues sí, güey, ¿por qué puedo? Porque neta nadie me está esperando en mi casa, porque ya nadie me está preguntando a qué hora voy a llegar. Exacto, Porque ya güey. nadie, ¿no? Y eso puede ser muy Sí. angustiante, O pero muy también trae sus cosas muy liberador. liberadoras de decir, pues cámara, yo soy la que elige cuándo, cómo y dónde. Sí, ¿no? totalmente. Y creo que hace poco lo hablábamos porque yo hace poco estaba teniendo una crisis de que me quería ir de viaje de nuevo y así. Y que al final, creo que tú me dijiste como, güey, a ver, ¿tienes 26? ¿Tienes chamba y tienes el varo en este momento? No tienes ninguna responsabilidad, a ver, no tienes hijes, no tienes ni un perro, güey, o sea, nadie depende de ti en este momento, ¿por qué no solo lo harías, no? Y siento como, güey, claro, o sea, es que también es eso, la adultez, o sea, sí viene con un montón de responsabilidades, pero sí también creo que puede venir con el, ok, pero mi vida puede, si yo mañana decido irme a vivir a otro lugar y tengo las posibilidades, pues así se ve mi vida ya, ¿sabes? Y siento que es eso, como que también es un poco el, no le tengo que pasar cuentas a nadie. Eso creo que es algo muy positivo que yo traigo de la adultez, ¿sabes? ¿Tú? Yo más que un aprendizaje así positivo me he dado cuenta de cosas que me pasan, sí, ya que digo como, güey, esto full es de ser más grande. Ya soy súper sensible a no dormir en mi cama, güey. Y es como de, ay, güey, no, please, please, please.
quiero ir a mi cama. Quiero llegar a mi casa. No me importa si llego a mi casa a las 7 de la mañana, güey, pero yo quiero llegar a mi casa. Salvo que quiera dormir con alguien, pues, pero como esta cosa flexible de, ay, sí, duermo en donde sea y préstame el sillón o duermo contigo, ¿no? Es como de, ay, pues no, güey, quiero mis sábanas, quiero mis almohadas, quiero posicionar mis almohadas exactamente como a mí me gusta para que mi cabeza caiga perfecto y pueda yo subirle la pierna a la otra almohada. Sí. Y tener mis colchas que pesan y sentir rico y tener mis toppers de vidrio porque los de plástico me genera mucha ansiedad que haya tanto volumen de plástico en el mundo y se ensucian y se manchan porque el plástico se mancha y decir, güey, qué rico que me puede comprar mi tetera, güey, y que puedo calentar agua para hacerme el café de la forma en la que a mí me gusta. Y como ya sabes, como esas cositas de confort y de comodidad que antes era como de, llego cruda, güey, llego desvelada, güey, llego tal, que entiendo lo que acabas de decir, ¿no? Como que también hay algo muy rico en decir, sí, tuve un fin de semana bien pesado y pude sostener mi chamba, güey, y todo estuvo muy bien y no me carcome como esta cosa internalizada de está siendo súper rebelde. Pero sí hay como un aspecto ya de comodidad, como de cosas que neta digo como, güey, es que ya no soy una morra, ¿no? O sea, sí ya necesito como otro tipo de, pues sí, de cosas, de comodidades, que me encanta darles un lugar. O sea, y que me encanta como prestarles atención y decir como, güey, ¿sabes? De que mi espacio, güey. Como que es una manera en la que a mí me gusta ver cómo se ve mi agencia. Sí, ¿sabes? creo que es eso. O sea, como un poco por lo que te estoy entendiendo, es que en este momento tienes la libertad y la prioridad de darle espacio a tu comodidad. Exacto. Porque eso es lo que tú quieres en este momento. Pero sí, es a lo que vamos un poco. Si mañana tú decides que quieres fiestear 3 días seguidos, también podrías, pues. Solo también es darnos cuenta de que esas prioridades van cambiando también con el tiempo. O sea, y es que, pues obvio, güey. O sea, yo siento que cuando tienes 15, como que lo que quieres es no perderte la siguiente fiesta a la que van a ir todas tus amigas y que va a ir como la persona que te gusta y vas a ver qué pedo. O sea, sí, como idealmente eso es lo chido a los 15 y que en este momento también está bien padre que ya no sean esas tus prioridades tampoco. Claro, o las únicas. Exacto, darte cuenta de que hay más cosas en la vida que la fiesta, por ejemplo, ¿no? Sí, que yo siento que para mí mínimo por mi personalidad y mi círculo social, sí la fiesta ha abarcado en mi vida un espacio muy fuerte, güey. Y para ti también, ¿no? Cabrón. Y siento que también es eso, como incluso la forma en la que habitamos las fiestas, que es todo un tema en general y que creo que hasta podríamos hacer un episodio de eso, pues ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, yo creo que la adultez viene con un chingo de cosas también muy positivas y que, o sea, yo siento que yo lo que estaba sintiendo sí era como, güey, es que a veces es bien angustiante todo lo que está pasando y como esta sensación de impotencia y así, pero que sí creo que sí se pueden generar espacios que le hagan contrapeso a eso, ¿sabes? Y que como adultos podamos sentir menos angustia, ¿sabes? Como que sí siento que la angustia es algo bien compartido en este momento. Güey, porque la adultez está súper desamparada, o sea, porque justo yo antes tenía la idea de que los adultos no lloraban, por ejemplo. Como, güey, qué fuerte, ¿no? Güey, qué fuerte. Y así como hay un trabajo de decirle a la banda que está a punto de entrar a la pubertad de que, bebé, te van a crecer senos, te van a crecer pelos, te va a cambiar la forma de la cara, vas a necesitar empezar a usar desodorante porque vas a empezar a oler de formas en las que nunca has olido, güey, y vas a tener estas emociones y se te va a prender el toto, güey, o sea, como todas esas cosas, pues, güey, o sea, ¿quién chingados anda educando a los adultos? O sea, ¿quién anda haciendo un acompañamiento como de sí, decir, como, güey, ¿qué tan chido estás? Ajá. Exacto, ¿qué vergas es el SAT, güey? O sea, neta, a mí una amiga me lo tuvo que explicar así como de, a ver, bebé, las cosas tienen una madre que se llama impuesto. Entonces, impuesto o lo pagas, güey, o lo declaras, pero lo declaras solamente porque tú pagas, ya sabes, y es como, ok. Yo creo que hay un chingo de cosas que serían muchísimo más sencillas, mucho más llevaderas, si hubiera como una pedagogía en torno a
al desarrollo, güey, ¿sabes? Y como en torno a, güey, Güey, es o esperado hasta que sientas estas cosas. a cómo cobrar tu trabajo, güey. Claro. Güey, ¿qué pedo la gente neta que está trabajando un vergo y que cobra 2 pesos porque nadie nunca le enseñó a que su trabajo Valía valía, más. güey? Ujú. Sí, como esas cosas que siento que tienes toda la razón, son una falta de educación, güey, Ujú. bien cabrón. O Ujú. sea, una prima que vive en otro país justo llevó una clase entera de cómo cobrar su chamba. Y yo pensaba, güey, qué importante y qué necesario, ¿no? Güey, en el taller que yo tengo de cómo ser terapeuta y no morir en el intento, Ah, sí. no hablo necesariamente de cosas clínicas, güey. O sea, hablo de, güey, ¿qué pedo con cómo cobrar? ¿Cuándo cobrar? ¿Qué pasa si me cancelan? ¿Qué pasa si me piden impuestos, güey? Bueno, más bien, si me Sí, piden sí. factura, ¿no? O sea, como cosas bien prácticas que te ayudan a sostener esos grandes hitos y esos grandes procesos como el trabajo. Sí. Es como, sí, güey, pero nadie me dio educación en torno a cómo se trabaja, en torno a cómo se cobra, en Claro. torno a cómo se gana dinero, en torno a cómo se ahorra, güey, lo que es un gasto hormiga. ¿Sabes cómo usar una tarjeta de crédito? ¿Qué son los intereses, güey? O sea, a ver, es que hay un chingo de cosas que neta con educación, o sea, y con una cosa como de mientras menos enterados estemos de cómo funcionan todos estos procesos, pues mejor para Sí, el para sistema, el ¿no? sistema. Sí, 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 Entonces, total. güey, no sé, yo como conclusión me gustaría regresarles, porque aparte este capítulo lo estamos haciendo porque ya nos lo habían pedido bastante, sobre la adultez, el adulting y pues, y todo lo que se siente. Yo creo que hay mucho más que decir, o sea, siento que Sí. podríamos hacer una parte 2, una parte 3, pero a mí algo que me hubiera encantado escuchar, güey, a mis 23, a mis 24 es una mentira, güey, que a los 20 y yo vas a llegar a los 30 sabiendo perfecto quién eres, teniendo seguridad económica, que no te pese la renta, sabiendo si vas a querer hijes o no. Güey, yo creo, honestamente, y además por cómo se están alargando cada vez más las etapas de desarrollo, o sea, pensando en que la gente ya no se jubila ahorita a los 40 o a los 50, ¿no? Por ejemplo, pues eso pasa en todas las etapas del desarrollo ahorita, güey. No solamente es que los viejitos estén experimentando cosas distintas, también los jóvenes están teniendo o estamos teniendo roles distintos, ¿no? Entonces, es entender que esta idea de que un día vas a llegar y vas a sentir que ya estás en ese lugar súper cómodo y le vas a poder hacer así, güey, y ver los frutos de tu esfuerzo y de tu trabajo, no van a pasar. No, eso no va a pasar. Así no se ve necesariamente el éxito ni la independencia. Y que la adultez, más que entenderla como un logro de funcionalidad, es entenderla como una etapa del desarrollo que se va a experimentar dependiendo del contexto al que perteneces, ¿no? Claro. Y como en ese contexto, ¿cuáles son las ideas y las asociaciones que a ti te vendieron de lo que era ser un adulto funcional? Y como dice Guillermo del Toro, a los 20 todo el mundo se siente como en la mierda. Todo el mundo se siente el más viejo, güey, el más derrotado, sientes que ya te pasó la vida por encima y yo creo que es una característica de esta década. Y a mí no hay nada, güey, que me emocione más que empezar a ser cada vez más grande, güey. Y empezar a señorarme y empezar a descubrir lo que mi cuerpo y lo que mi mente y lo que mis emociones experimentan en el mundo y ser mucho más compasiva con los procesos. Creo que es eso, como entender que posiblemente toda esta angustia que estás sintiendo es porque estás intentando cumplir con una idea y con un modelo de adultez que no es posible, ¿no? Entonces, Sí. regresar a cosas que, o sea, como tú generar tus propios modelos de lo que es ser adulto, güey, también. Sí, totalmente. Güey, qué chido, me encantó todo lo que Te dijiste. amo. Y siento que, por ejemplo, a mí una de las cosas que me vendieron mal también sobre la adultez era que los adultos no juegan, güey. Mm, Que los adultos no comen dulces. mm. Que los adultos no se divierten, ¿sabes? Como que sí de alguna forma crecer y tener responsabilidades implicaba entonces dejar de pasarla bien y dejar de divertirse en la vida. Y que yo entonces creo que lo que rebotaría sería como el güey, yo creo que hay un montón de maneras en las que el juego se puede incorporar en la vida de todas las personas, no importa la edad que tengamos. Y lo importante que es eso también. Ujú. Y que esto que dices me parece súper chido, como, güey, encontrar cada quien, pues su propia definición de adultez, ¿no? También no meternos nosotros solitos el pie, porque Ujú. siento que un poco esta angustia de la que yo estaba hablando antes, eso es lo que hace, güey. O sea, solo te mete el pie, como también el síndrome del impostor está bien cabrón, sentir que no haces nada bien, como todas esas cosas que sí cuando estás en un sistema tan bombardeado de información y de personas y de comparaciones y de tal, pues vas a sentir.
¿no? Sí. Entonces sí, no sé, yo creo que chance tomaría esta oportunidad como para hacer una invitación a lo que decías hace rato, desconectarnos un poco, mirar un poco más la realidad que estamos viviendo en este momento y que nos rodea y literal como, güey, no sé qué está pasando en la tienda de tu esquina o al lado de tu casa o cosas así que te mantengan más presente y que te hagan también darte cuenta de lo que sí has hecho y de lo que sí has logrado y poder agradecer lo que sí hay en vez de solo estar conectando todo el tiempo con lo que hace falta y con el error y cómo podrías ser mejor en tu profesión o cómo podrías estudiar 3 carreras más o cómo podrías escribir el siguiente artículo o como darle también un montón de importancia a las cosas que ya entendimos que no son básicas, sino como a las cosas de la vida cotidiana. Exacto, sí. Me pues encanta. Eso. Ay, bebé, ¿ves? Todo bien. Todo bien con la adultez. Bueno, ¿y en dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en con.sentimientos. Y a mí en @sexo_y_aparte. Y ahora también nos pueden encontrar en diálogos.placenteros en Instagram. Y suscríbanse en YouTube. Y pues eso es todo. Besitos. Chao. Mega, súper. Alexa, ¿qué hora es? Son las 6:21 de la tarde. ¡Ah! Wow. I can't remember to forget you. Mi gorrito. Lista. Hola. ¿Se ve bien? Se ve hermoso. Ok. El tuyo me gusta más, he de aceptar. ¿Sí? ¿Quieres que te lo cambie? No, te ves muy bonita. Gracias. Chale. Ay, Oh, cuánto ruido. ya sé. Justo el otro día estaba escuchando uno de los episodios de así, el día que grabamos de que neta no la picó y de que... Sí. Oh. Bueno, chicos, disculpen, la neta es que vivimos en la CDMX. No pueden esperar No hay algo otra distinto. explicación en realidad. Sí. Bueno. Ay. Y ahora también